Las 1000 noches y una noche. Bebé. Analiza y nos cuenta Bernardo Borkenstein. Bebé. De todo, como Google. Inspirado al creador cuando hizo la mujer, ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer y trajo al mundo esa miel, ese debe ser su nombre. Bueno, el otro día sí compartimos una nota. Claro, sí. Con Mariel. Con Mariel, ¿recuerdan? Sí. Y también con este hombre, que es un clásico, Azuquita para el café ya, ¿no? Pero hoy lo traemos porque lo trae Bernardo de vuelta acá al programa, ¿no? Buenas noches, ¿cómo andas? Bienvenido, Bernardo, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Es increíble la poca cantidad de canciones sobre el café que hay, y de rock and roll así linda, no encontré ninguna. Que llueva café. Claro, esas dos. Ojalá que llueva café en el campo, alguna otra muy desconocida. Sí, porque vamos a hablar de la historia del café hoy. Me pasa poco que generalmente yo encuentro un tema que me sirva para las columnas que hago en el portal, porque las columnas del portal son de química y las que hago acá, pero la historia del café es tan rica, más allá del sentido de sabor de la bebida, la historia en sí, que quise traerla para contar porque hay anécdotas interesantísimas. Vamos a empezar un poco primero por situarnos en qué es el café en sí. El ser humano desde la prehistoria, desde antes de ser Homo sapiens, trataba de agenciarse de la naturaleza todas las sustancias que tenían algún poder de cambiar algo, de curar, de modificar un estado de ánimo, de tranquilizar o de lo que fuera. Y de las primeras que consiguió fue el alcohol. Pero las estimulantes eran sustancias bastante esquivas, porque donde había una que era estimulante generalmente venía con o mucha actividad y una resaca o con problemas de adictividad, pero aunque el consumo era dentro de lo religioso, generalmente lo adictivo no era tan grave en esas situaciones. Pero el café fue muy esquivo. Recién en el siglo XII el ser humano conoció el café. Es muy reciente la historia. Para una bebida que es ubicua, que se utiliza en todo el mundo, absolutamente en todo el planeta, es relativamente poca la historia que tiene. Y aún en el siglo XII estamos dentro del territorio de la leyenda, o sea, el se dice. Se cree que apareció su consumo en Etiopía, que se llamaba Abisinia. Un pastor de cabras que se llamaba Caldi se dio cuenta que sus cabras, justamente, tomaban unos frutos rojos que había en unos arbustos y se volvían más locas que ellas mismas, ¿no? O sea, se ponían muy nerviosas. Lo notó, recogió esos frutos y empezó a verlo, que así es como se hace cuando uno está en contacto con la naturaleza para aprender a tomar las sustancias que nos permiten hacer modificaciones en los distintos estados. Él comió los frutos, vio que le daba una cierta energía, o sea, le daba euforia, en realidad no energía, y a partir de ahí se agregaron al arsenal de cosas que se podían tomar en aquella región, pero se consumía el fruto molido e incluso se hacía infusión tipo té con las hojas. No se conoció el café como lo conocemos hasta mucho más tarde. Estamos hablando por lo menos 3 siglos después, ya en Arabia, el consumo había difundido por toda esa zona del mundo y ahí se empieza a domesticar porque empieza a necesitarse mucho café para abastecer. El grano tostado, molido y después extraído por agua empezó a consumirse recién en esa época en Arabia. Entonces ahí empieza ya la etapa más documentada, la etapa histórica, y una de las primeras características que tiene la historia del café es que donde fuera que aparecía generaba enemigos entre los poderosos. Los poderosos siempre tenían alguna pega para el consumo del café. No les gustaba porque era demasiado bueno, porque era sospechoso o por lo que fuera. A donde quiera que aparecían los comercios que vendían café, los poderosos se enojaban y trataban de cerrarlo. En el siglo XVI, en el Cairo, empezaron a aparecer los primeros comercios que podrían parecerse a los cafés de hoy en día, o más bien del siglo XX, que eran un lugar de reunión social, además de consumo. Y el califa del Cairo, un personaje histórico muy importante en aquella época, llamado Kadir Bey, pensó que era una sustancia que era euforizante, entonces era adictiva, debía estar prohibida por el Corán,
y juntó a una cantidad de juristas y de imanes para ver si era como el alcohol y había que prohibirlo. No se pusieron de acuerdo porque en realidad la intoxicación no es ni parecido a lo que produce un café a lo que produce el alcohol, o sea, propiamente intoxicación no hay. Y no se pusieron de acuerdo, pero el Kadir Bey lo prohibió igual. Estamos hablando del siglo XVI. Para 1700 había 2000 cafés en el Cairo. La prohibición no dio resultado para nada. La gente seguía tomando café. Tengamos en cuenta que en el mundo del Islam el alcohol estaba prohibido. Entonces, socialmente no se podían reunir alrededor de una copa. Algo tenía que haber, porque la sociedad necesita los aglutinantes. Y a nosotros nos es muy querido esto de la historia del café, particularmente en Egipto, porque en la ciudad de Alejandría, alrededor de estos cafés, se juntaban unos contadores de historias que, bueno, eso, contaban historias a los parroquianos por dinero o por diversión, y se llamaban, en italiano, después en Venecia se los llamó los confabulatori notturni, que confabulaban, creaban fábulas y las contaban de noche. Cuando se recopilaron estas historias en un libro, ese libro se llamó Las 1000 noches y una noche, que es la que le da el nombre a nuestra columna. Bien, entonces Kadir Bey fue el primer enemigo que tuvo el café. El segundo enemigo que tuvo el café fue cuando ya de Turquía pasó a Europa a través de Venecia. Todo lo que entraba a Europa en aquella época entraba desde Turquía a Venecia, porque el mundo árabe tenía como una especie de cortocircuito por el lado oriental. Por el lado de España e incluso del sur de Italia no había buenas relaciones comerciales. Pero las relaciones entre Venecia y Turquía siempre fueron excelentes. Tanto es así que hubo un sultán que llegó a mandar a su propio hermano para que fuera rehén del Papa, porque se lo tenía que sacar de encima, del Papa Alejandro VI. Pero bueno, llegó el café, empezaron a probarlo, los italianos encontraron un gran aprecio por el café. Recordemos que hasta el día de hoy la forma emblemática de hacer el café nace en Italia, que es el espresso. O sea, los italianos desarrollaron rápidamente un gusto por el café. Pero ¿qué pasó? Los cardenales creyeron que era una bebida del demonio, venía del mundo de los infieles, le pidieron al Papa por favor que la prohibiera. El Papa dijo, bueno, vamos a ver, vamos a probarlo primero. Lo probó y le encantó. Era Clemente VIII, el Papa, y como los cardenales lo estaban presionando mucho para prohibirla, y él se daba cuenta que no había que prohibirla, ¿qué hizo? Vamos a engañar al demonio, y bautizó al café. O sea, como el café, el bautismo borra los pecados, simbólicamente bautizando la bebida le sacaban su característica demoníaca y la hacían apta para los cristianos para poder tomarlos. En el mundo protestante al café no le fue mejor. Los líderes protestantes también lo querían prohibir, por las mismas razones que los musulmanes, porque les parecía que era intoxicante como el alcohol. Tampoco lo pueden tomar los mormones. Hacia donde hay una religión férrea, creo que salvo el judaísmo, que fue la única que nunca se opuso ni al alcohol ni al café, todas las demás en algún momento tuvieron alguna pega. Entonces el café seguía su ruta, entró a Europa, después difundió rápidamente a América. En América, de hecho, se empezó a cultivar fuertemente el café, y hoy en día Brasil y Colombia son dos grandes productores, siendo el café colombiano, junto con el etíope, dos de los orígenes más importantes de café. El guatemalteco es menos conocido, pero también. O sea, en América creció bien. Y vamos a hacer un pequeño parate en la historia del café para empezar a hablar de, bueno, después de todo, ¿qué es el café? ¿Sí? Porque ya estamos dentro del periodo histórico y nos acercamos a donde el consumo del café se parece más a lo que nosotros conocemos. Bien, el café es una infusión que se obtiene de los frutos molidos y tostados del árbol que se llama cafeto. El nombre científico es Coffea arábiga, porque nace en la península arábiga, pero en realidad existen dos especies que se cultivan, Coffea arábiga y Coffea robusta. En el mundo comercial, en el mundo de los conocedores del café, se lo llama entre amigos arábiga y robusta. Y son muy diferentes. La arábiga da un café de primera calidad y la robusta no, es un café bastante malo que se utiliza solamente para hacer el café instantáneo o para adulterar el café de mejor calidad cuando se trata de abaratar costos y de hacerle pasar gato por liebre a los consumidores. Una de las limitantes que tiene la arábiga es que crece solo por encima de los 1000 metros, entonces no es fácil cultivarla y requiere que los arbustos del café estén sombreados por otros árboles. Entonces, la realidad es, la mitad del territorio de cultivo está ocupada por otros árboles con única función de dar sombra. Y además, no todos los árboles dan una gran cantidad de frutos porque maduran a distinto ritmo. Entonces, es un cultivo que siempre fue caro.
los frutos de la arábiga son rojos muy intensos, razón por la cual se los llama cerezas cuando están cosechados, aunque no tiene nada que ver con el fruto del cerezo, es solo por su color rojo brillante, y se utiliza únicamente la semilla de la planta, lo que llamaríamos el carozo de la fruta. Entonces, de un buen carozo llamado avellana o almendra del cafeto, se obtiene una buena bebida de café solamente si cumplimos una gran cantidad de pasos que son estrictos. La primera es que hay que cosecharlo a mano. O sea, un café de calidad no se puede cosechar de manera industrial. Ahí obtenemos un café de calidad media para abajo, nada más. Luego hay que someterlo a un tratamiento húmedo para despellejarlo y sacarle la pulpa y obtener la semilla limpia. Y en ese proceso de lavado, la semilla adquiere una gran cantidad de agua, por encima de un 70%, y debe ser secado al sol. Si se lo seca en una máquina industrial, nuevamente el café va a ser de muy baja calidad, no se va a poder utilizar como café premium. Ya vamos a ver por qué estoy insistiendo tanto con el café premium al final de la columna. Pero el secado al sol es fundamental, razón por la cual además nos restringimos nuevamente a los lugares tropicales y secos. Nuevamente Etiopía y esos lugares ganan en posibilidad de tener un café de primer nivel, porque en los lugares donde el calor es húmedo es más difícil encontrar esas condiciones. Y por último, el tostado tiene que ser desarrollado de forma artesanal y por un maestro que esté controlándolo permanentemente y sin el agregado de cosas raras. ¿Por qué digo esto? Porque durante la década del 50 al 60 se generó la costumbre de glasear el café. Esto es tostarlo con azúcar. Lo que se llama el torrado con azúcar se llamó glaseado. Eso producía un café de un alto nivel de acidez, de un color mucho más intenso, pero también con un sabor adulterado y con unas propiedades nutritivas muy distintas a las que tiene el verdadero café. Hoy en día se considera que el café glaseado es de baja calidad. ¿Qué es lo que hacía el café glaseado? Ocultaba una gran cantidad de robusta en la mezcla, que hacía que bajara la calidad. Vos, Bernardo, imagino que la columna va más allá de una historia. Sos cafetero de tomar café. Soy cafetero, más trato de... Más que, por ejemplo, otra infusión. No, mi gran infusión es el mate. Mi gran infusión es el mate, pero los tomo cabeza a cabeza. Tomo todos los días de las dos. Y si me cambias la yerba no me doy cuenta, pero si me cambias el café sí. Donde me pongo serio es con el café. Me gusta ir a los cafés de gourmet. No voy a nombrar ninguno porque son marcas comerciales, pero desde que aparecieron en Uruguay mi vida cambió para mejor, porque puedo parar en algún momento y tomar un café bien. Que aclaremos, un café bien es un café sin azúcar y sin leche. Un café es un café. Lo demás son bebidas que son muy ricas. Yo desayuno café con leche, está todo bien, pero el café es café. Claro. Bien, y entonces, como le decía, el tostado es la etapa final, y por supuesto un envasado en un material que impida que se absorba agua, se agrume el café y se pueda honguear o perder sus propiedades. Todos estos pasos, que no son fáciles ni son baratos, permiten llegar, si tenemos suerte, a un buen café que, para poder ser comercializado, tiene que pasar por los sommeliers, que son catadores profesionales que se preparan en el lugar, moliendo ellos y tostando ellos una pequeña cantidad de café, lo toman y saben, consumiendo unos pocos granos, si toda una saca o toda una partida tiene tal o cual calidad y cuánto va a poder pagarse por ella. Estas personas, al igual que los sommeliers de té, son preferentemente los que se llaman narices de oro. Son personas que tienen una cantidad anormalmente alta de terminales nerviosas en la nariz, y por eso su olfato es mucho más desarrollado que el de una persona normal, y ganan cantidades inconmensurables de dinero porque hay pocos. Donde hay un buen sommelier de té, en Argentina, hasta donde yo sé, hay una que es Inés Bertón. Son personas muy especiales y son referentes universales en lo que hacen. Pero bueno, esa es la parte, digamos, biológica del té. Está la pregunta, y después volvemos al tema de la historia, de por qué es tan rico el café. ¿Qué es lo que tiene? Hoy lo que estamos, Antonella es más chica que nosotros, le mando un saludo. Pero, ¿quién no recuerda entrar a Manzanares? Sí, el olor a café que lo recibía uno recién molido, no sé, Nelson, tú capaz. Sí, llegué a Manzanares. Había. Y ese aroma era independiente, de la experiencia de consumir el café, porque de repente uno va y no compraba café, pero el olor lo envolvía a uno y lo gratificaba a uno. Hoy se sabe que ese olor activa ciertas neuronas receptoras de la parte del placer del cerebro, y es un aroma que produce placer, efectivamente. Y la respuesta es que el café tiene una combinación de gusto y olor
que es lo que se llama sabor. Sabor es básicamente la combinación de esas dos propiedades sensoriales, el gusto y el aroma, que es muy particular. Y si bien el gusto tiene pocas variaciones, las variaciones del olor son infinitas. Y eso multiplica por una gran cantidad las posibilidades de variación del café. Entonces, el gusto tiene dos características principales: sabor amargo y sabor ácido. La acidez en el café tiene que estar controlada, pero es imprescindible. Un café de primera calidad tiene que tener un cierto tono ácido, pero no debe tener amargor. El amargor es una característica mala, generalmente dado por un mal secado o un defecto de tostado en el café. Un café quemado va a tener notas amargas. Y después hay otras características que llevan directamente al aromático, que se producen en 4 reacciones químicas básicamente, de las cuales vamos a hablar de 2. ¿Sí? La primera es la reacción de Maillard, que es una reacción que influye en todo lo que es culinario, en todo lo que es la cocina por el fuego. El color apetitoso que toma la carne a la parrilla viene de la reacción de Maillard, y también el color que toman los granos de café al ser tostados sin azúcar viene de ahí. La segunda reacción que vamos a nombrar es lo que pasa con los azúcares presentes en el café cuando son sometidos al calor del fuego para el tostado, que se llama, tiene un nombre raro, pirólisis. Pirólisis quiere decir destrucción por el fuego, y se producen unas sustancias de tipo caramelo, que son las que le dan las notas más características del olor. Si uno presta atención al olor de un buen café, siempre hay una nota de caramelo. Hay otras frutales que van en la característica del café ese que estamos tomando, pero un dejo de caramelo y de avellana tiene que haber siempre en un buen café. Entonces, estas son las características fundamentales de cuando vamos a pedir un buen café, café gourmet, llamémosle. ¿Qué tenemos que hacer? Si no, nos tenemos que basar en la marca. Hay marcas que no joroban con su característica, no las vamos a nombrar, pero todo el mundo sabrá cuáles son las marcas de primer nivel y cuáles no. Y luego después, ver que no sea glaseado. Un café glaseado siempre es malo y es el café que da acidez. Un buen café no da acidez ni produce gastritis. Claro. Un buen café... Por eso podés tomar todos los días, ¿no? Por eso puedes tomar todos los días y por eso, como todas las cosas, cuando es buena, no afecta. O sea, un buen whisky tampoco da una gran resaca y un buen café no da gastritis. Bien, nos quedaron 2 anécdotas muy cortitas para terminar, así ya vamos redondeando. La primera, yo le decía hoy que el café por donde iba encontraba enemigos. Entonces, el mayor enemigo que tuvo en su historia el café no fue uno de estos líderes que recelaban de su consumo, sino un farmacéutico de Atlanta que se llamaba John Steed Pemberton, que tratando de liberarse de la adicción a la morfina, creó una bebida que utilizaba hojas de coca. ¿Sí? Después se enganchó con la coca, pero la bebida que utilizó demostró tener propiedades digestivas y ser muy rica, y a raíz de esa bebida, de ese tónico y por varias adquisiciones, nació la Coca-Cola. El mayor golpe comercial que se le dio al consumo de café en el siglo XX fue la aparición de los refrescos de cola. La gente pensaba que el consumo de café iba a ser para siempre, los empresarios del café, que una taza de café a 2 centavos se iba a mantener per secula seculorum, y no pasó. El consumo de café bajó casi a la mitad cuando aparecen los refrescos de cola y afectó muchísimo la industria del café. Pero el café se mantuvo peleándolo en el bajo costo. Una taza de café 2 centavos es lo que se decía en Estados Unidos, hasta que en 1971 aparece una empresa de tostado y venta de granos de café, que luego en 1985 empieza a alargar las cafeterías gourmet que hoy están incluso en Uruguay, que un café ahí te cuesta $5, pero la experiencia es completamente diferente. Hay variedades, capuchino, mocachino, todo eso que se ha inventado, incluso hasta café de zapallo hay, pero esas cafeterías cambiaron el juego y volvieron a recuperar el mercado, pero ya para las personas que buscaban disfrutar de algo exótico. Pero como les decía, la Coca-Cola fue lo que le mandó el gran golpe a la historia del café. Y vamos a terminar con una anécdota que para mí es deliciosa, que ocurrió en el siglo XIX en Suecia. El rey Gustavo III, odiaba el café. Y lo odiaba, vaya uno a saber por qué, pero estaba determinado a demostrar que el café era una porquería tóxica, y diseñó lo que podríamos llamar hoy un experimento científico. Mandó llamar a sus fiscales, a sus policías, y determinó que en la cárcel tenía presos a 2 gemelos, 2 hermanos mellizos o gemelos, no sé bien. Entonces dijo, ya son más o menos iguales, vamos a una prueba. Y les conmutó la prisión perpetua por tomar uno de ellos todos los días una gran cantidad de café y el otro una gran cantidad de té. A ver cuál se moría primero. Él estaba convencido que se iba a morir
el que tomaba café. Y destacó de por vida, con un sueldo pagado por la corona, a una cierta cantidad de médicos a que vigilaran a estos dos presos y se aseguraran que tomaran el café y el té todos los días. El experimento no resultó como el rey pensaba, porque primero se murió el rey, después se murieron los médicos, después se murió el que tomaba té, y el que sobrevivió a todo fue el que tomaba café. Así que bueno, gente, vamos a brindar con nuestra taza de café, sigamos consumiéndolos, y en otra de las 1000 noches y ninguna noche nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, Bernardo.